De nuevo, Misterios de Casa. Esta vez vamos a abordar sobre todo lo que son las mujeres desconocidas, especialmente de Roma. Tienen tantas historias, tantas mujeres que han influido en su historia y no nos hemos percatado. Para ello hemos traído una mujer que conoce muy bien la vida de estas mujeres, que han sido fundamentales para poder entender la evolución, los cambios y cómo han influido también sus decisiones en el devenir de la historia. Para ello tenemos a Isabel Barceló. Bienvenida de nuevo a Misterios de Casa. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues antes estuvimos hablando no hace mucho sobre Lucrecia, Sí, la gran Lucrecia, que teníamos una vida casi... Tenéis muy poquitas referencias, hay que decirlo. sí, Gracias a tus sí, conocimientos le hemos quitado ese velo que tenía Lucrecia y sí, hemos podido conocerla más profundamente. Pero en Roma también hay muchísimas mujeres muy importantes. ¿Por qué has decidido ciertamente. escribir sobre las mujeres de Roma? Sí. Bueno, a mí me interesa, bueno, a mí me encanta la ciudad de Roma. Yo soy una enamoradísima de Mm, Roma y me parecía que hablar de sus mujeres era como muy importante porque ocurrirá, y yo creo que todas las personas que nos vean y hayan estado allí quizás se han dado cuenta cuando yo les mm, expliqué esto, ¿no? Que visitamos cantidad enorme de monumentos, de lugares bellísimos y nos informan de emperadores, de reyes, de gladiadores, de cardenales y papas, y de mujeres, mm, nada, por lo menos nada para hablar bien de ellas, claro. alguna puede ser, pero en general. Y entonces me parecía a mí fundamental que una ciudad de memoria extraordinaria, como es el caso de Roma, me resultaba injusto y doloroso que no se hablara de ellas, que no tuviéramos referencias de ellas. En parte tiene una explicación, y es que pocos monumentos elevados por mujeres existen, porque las mujeres no iban a la guerra ni ganaban botín. Por lo tanto, en la antigüedad pues no tenían ese tipo de referencias, ¿no?, para la población. Sí están sus historias en los mitos, en las leyendas, en muchos ritos, pero eso no tiene una materialidad que el visitante que hoy va a Roma pueda ver, ¿no? Maravilloso. Sí, Isabel, para este libro sí. tan maravilloso, pues yo lo he leído, un libro muy importante. Yo lo recomiendo encarecidamente que lo podáis leer, porque vais a aprender muchísimo sobre estas cosas. ¿Te ha sido fácil elegirlas? Pues ¿O te has no. dejado muchas en el tintero, por decirlo así? Bueno, pues mira, yo para serte sincera te diré que hice una preselección de 120 mujeres y en el libro hay como unas 40, porque yo tenía esa aspiración que tenemos a veces utópica, pero que nos motiva y nos empuja, que era la de transmitir la idea de que en cualquier lugar de Roma y de cualquier época podíamos hablar de una mujer. Maravilloso. ¿Y Y qué eso te es lo que he parece? tratado de Sí, hacer con un número más limitado, como es claro, lógico. claro. Pero eso vamos a hablar sobre mujeres de Roma. Yo me Sí, acuerdo de la primera, con esa sí, figura de ese emperador romano tan tiránico, que era sí, Nerón. Pero sí. parece que la ha influenciado mucho. Agripina, la menor, su madre. Sí, bueno, más que influenciarle mucho, que sí que le influyó, pero sobre todo su madre lo que hizo fue regalarle un imperio, que Claro. no es lo mismo. O sea, que es muchísimo más, ¿no? La verdad es que ella es una mujer extraordinaria, pero que no ha sido bien tratada por la historia. No ha sido bien tratada por la historia porque una mujer con poder en Roma, mira, les costaba mucho eso, aceptarlo, ¿no? Y he de decir que en esa mala fama de Agripina, la que se le atribuyó a Agripina, influyeron muchos personajes, pero hay uno que a mí me duele especialmente, que es Séneca, el Claro. filósofo Séneca, nacido en Córdoba. No era hispano, de procedencia hispano, pero claro, era ciudadano romano. Me dolió mucho porque él era consejero, preceptor de Nerón, porque Agripina consiguió, que él estaba exiliado por el emperador Claudio. Cuando Agripina casa con el emperador Claudio, y luego si queréis ya vamos a cómo eso ocurre,
ella hace que el emperador lo traiga de nuevo a Roma porque ella quiere que sea el preceptor de su hijo Nerón, que era hijo de un matrimonio anterior de ella. Y es muy doloroso que en un momento clave de su vida Séneca diera el visto bueno para que Nerón asesinara a su madre y además ¿Lo tenía como proporcionó, objetivo eliminarla? sí, proporcionó, yo creo que, a ver, no es que fuera objetivo de Séneca el eliminarla, lo que pasa es que cuando ella, que era emperatriz, y había sido emperatriz con poder, con ese nombre de poder, ninguna otra mujer anterior a ella había recibido ese título de Augusta estando en vida. Después de muerta sí, pero muertecita ya, ninguna. Pero ella sí, porque ella fue emperatriz al mismo tiempo que Claudio, que era tío suyo, era tío suyo. Entonces, ella estaba acostumbrada a gobernar y a recibir a embajadores y a todas ese tipo de cosas. Cuando muere Claudio, ella maniobra todo lo posible para que el designado, llevaba años trabajando en eso, para que el designado para que sea su hijo el que sucede al emperador, porque en Roma no existía una ley de sucesión. Claro. De ahí que luego hubiera siempre tantos conflictos cuando moría un emperador, porque todos para alzarse con el poder andaban un poco, ¿no?, prácticamente combatiendo. Entonces, cuando ella consigue esto, él tiene 17 años y la madre, como es lógico, una vez que él accede, es aceptado por el Senado, obviamente, por todo el ejército, etcétera, pues se encuentra con que le cierran las puertas, ya no le permiten participar en política, hacer política como ella había hecho. Entonces eso va creando una situación muy fuerte de tensión entre madre e hijo, y desde luego Séneca es uno de los que orienta al hijo para impedir que la madre siga gobernando, ¿no? Entonces esto pues es una situación muy dura para ella y muy injusta, sí. Y Agripina, ¿le estaba bien vista por el pueblo de Roma? Sí, muy bien vista. Ella era, en ese momento, era la matrona. Como eran unos tiempos tan, digamos, de rebelión, eran tiempos, digamos, agitados en aquel tiempo. Sí, bueno, en Roma siempre había agitación, desde luego, pero en ese momento ella era la matrona más ilustre de Roma. Ella era bisnieta de Augusto, que aunque no utilizó nunca el título de emperador, está considerado por todos como el primer emperador. Su padre era Germánico, que era un hombre adorado por todos los romanos, muerto prematuramente. Era hermana de Calígula, hermana del emperador Calígula. Era hija adoptiva, vamos a decirlo así, del emperador Tiberio y esposa del emperador Claudio. Ahora convertida en madre del emperador. No había una mujer más ilustre. Exacta, no había una mujer más ilustre que ella en Roma. Y era muy amada, pero también ahí, por ese lado, la atacaron. Otra de las mujeres que han influido en la historia de Roma, estamos hablando de Clelia, que tiene una historia realmente curiosa, que es una huida. ¿Pero qué pasó realmente con esta mujer? ¿Quién es? Bueno, pues es una cosa muy curiosa, porque esta es una mujer joven, yo diría, no voy a decir una niña, pero casi, porque las romanas, como por otra parte ha pasado aquí en España hasta hace unos pocos años, casaban muy jóvenes, casaban pues sobre los 12 años o así, ¿no? Entonces Clelia era una muchacha que todavía no se había casado, y estamos hablando de una Roma digamos, al borde del momento histórico, casi es una Roma arcaica. Entonces ha ocurrido un suceso traumático por el cual los romanos han expulsado de Roma a sus reyes, porque los primeros siglos tenían reyes. Han expulsado a los reyes de Roma y han fundado una república. Entonces, ¿qué ocurre? Que los reyes expulsados
llaman en su auxilio a un rey etrusco, porque Etruria estaba colindante con el territorio de Roma. Entonces este rey etrusco, que se llamaba Porsena, viene a Roma con intención, claro, de combatir y reponer, si puede ser, en el trono a los reyes expulsados. La situación es un poco compleja porque Roma era todavía una ciudad relativamente pequeña y este señor se coloca su campamento en una colina, que es la colina del Gianicolo, desde la cual se dominaba la ciudad, se sigue dominando todavía. Toda Roma, y digamos que ha sido hasta tiempos recientes pues la llave de Roma, ¿no? Quien se conquistaba ese lugar tenía Roma, en fin, a su merced, vamos a decirlo así. Entonces, después de varias escaramuzas y tal, al final pues llegan a la conclusión que es mejor intentar firmar un acuerdo, ¿no?, entre este rey Porsena y los gobernantes de Roma. Y para asegurarse de que se van a negociar rápido, claro, toman rehenes, chicos y chicas de las mejores familias, jóvenes de las mejores familias, y los llevan allí a su campamento. Clelia, ya digo, era una muchacha, probablemente tendría pues 12 años o 11 o 12 años, pero ella no se conformaba, eso de ser rehén no le iba mucho. Tenían un poco ese orgullo de ser romanos, porque esto es algo que ha caracterizado a los romanos desde el inicio, una sensación de orgullo, una satisfacción enorme por ser romanos, y les parecía que eso era insoportable. Entonces ella tuvo la habilidad, vamos a decirlo así, de estar atenta a los movimientos de los soldados en el campamento, a los turnos de guardia y todo eso. No existía ningún puente sobre el río, porque el puente que había era un puente de madera y ya lo habían destruido un poco antes, ¿no? Pero ella estaba siempre muy atenta a ese movimiento, y un día, pues aprovechando un momento de esos que ella controlaba, coge a las demás rehenes chicas y bajan colina abajo corriendo y las lleva a una zona donde antiguamente estaba el río, por donde corría más bajo, era una especie de vado, pero logran atravesar. Cuando los soldados se dan cuenta, las persiguen, les tiran sus lanzas, etcétera, pero ellas consiguen llegar sanas y salvas a la otra orilla. Es una de las heroicidades, pero lo singular no es ya esto que ella hace, sino que de alguna manera viene a demostrar que Roma es una ciudad, digamos, indomable, desde el momento que hasta las niñas son capaces de oponer tanta resistencia, ¿no? El rey acepta, pide a los senadores que se la devuelvan, porque él, para no perder autoridad, y él se la devolverá a su familia, y eso es lo que se hace. Pero Clelia es la gran heroína de la antigüedad, y de ella se hablaba toda la antigüedad, en la Edad Media, y si buscan por ahí representaciones pictóricas, verá que hasta el 19 o así, porque fue la gran heroína romana de la antigüedad. ¿Y de esa historia qué enseñanzas nos puede aportar? Pues yo creo que ahí se puede extraer muchas, ¿no? Pero lo que me parece significativo es ese reconocimiento que hace toda la sociedad romana al valor de una mujer y al compromiso de una mujer con su ciudad, con sus ideales, con esa idea de libertad, porque para los romanos que se han librado de la monarquía, esa idea de vivir sujetos a la voluntad de un solo hombre es insoportable. De hecho, su república duró 500 años, que no es poco. Y yo creo que ese valor de la mujer, y además una mujer joven, una mujer aún sin casar, no una matrona que se supone que puede tener más recursos, más experiencia, sino ese valor, ese compromiso extraordinario. Por eso te decía al principio, qué injusto es que en Roma no se recuerde más a las mujeres, porque el compromiso que ellas tenían con su ciudad y con sus ideales y su manera de pensar era fortísimo.
Y de huidas nos pasamos a raptos. Vale, vamos a raptamos a quien quieras. Vamos a hablar del famoso rapto de las Sabinas. Sí, sí, Esa historia, corrígeme si me sí, confundo, no, seguro que no. Rómulo Sí, organizó una fiesta, por decirlo así, sí, con el sí, pueblo romano, un pueblo sí, de los Sabinos. sí, Y hubo una escaramuza ahí que se sí, produjo el rapto de las mujeres de ese pueblo. sí, sí. ¿Por qué pasó? ¿Qué historia tiene esto? Pues mira, la historia que tiene es que cuando Rómulo funda Roma, en lo alto de la colina del Palatino, donde ahora están los palacios imperiales, las ruinas, claro, pues resulta que, claro, no tienen muchas mujeres jóvenes con las que unirse y tener hijos, ¿no? Vaya. De manera claro, que aquello en vez de una ciudad, sinceramente, era un campamento casi de hombres, ¿no? Aunque no era gente nueva, eran pastores que vivían en la zona, etc. Entonces decidieron pedir a sus vecinos que les concedieran a sus hijas para casarse. Pero las poblaciones vecinas, que eran en su gran parte eran sabinas, pues pensaron que no estaba muy claro, ¿no? Una ciudad recién fundada, aunque Rómulo era nieto del rey de Alba Longa, era un príncipe, no era un simple pastor. Se había criado como un simple pastor, pero era un príncipe y tenía sus derechos y todas estas cosas. Entonces, no saben a dónde va a ir esa ciudad y dicen, pues oye, no os las vamos a conceder. Entonces Rómulo idea un plan junto con su consejo, que era ya un senado, ¿no? Las personas mayores. Idean un plan que es el de organizar una fiesta, vienen todas las familias, con los niños, con los animales, sin armar, ¿no? Y de repente Y salta la sorpresa. organizan ahí una carrera extraordinaria y cuando todo el mundo está ahí pendiente de la carrera de caballos, a sus hombres cogen a las muchachas jóvenes, casi todas vírgenes, porque se diferenciaban porque llevaban una cinta de lana en la cabeza. Una virgen era sagrada, una virgen no se la podía tocar. Entonces les raptan a las chicas jóvenes, se las llevan corriendo a lo alto del Palatino, que solo se podía subir por una escalera, que era la escalera de Caco, del ladrón Caco, y se colocan ellos detrás de su muralla, con lo cual los familiares no pueden hacer absolutamente nada en ese momento para recuperarlas. Ahora los amenazan de volver con sus armas a rescatarlas. A mí me encanta Y el la historia. rescate, claro, y el rescate es también muy singular porque ellos vienen pasados 2 años, cuando las Sabinas ven que sus padres, sus hermanos, todo un ejército formado por sus propios parientes allá abajo en el valle, les ruegan a sus maridos que no les permita, que no combatan con ellos, pero no hacen ningún caso. Y cuando están en lo más crudo del combate, los combatientes oyen de pronto un griterío, no saben qué es, y de pronto se dan cuenta que son las mujeres con sus hijos, otras estaban embarazadas, que bajan por la colina, se meten entre los dos ejércitos, se interponen entre los dos ejércitos y les dicen: matadnos a nosotras si es que somos la causa de esta guerra, porque no queremos ni quedarnos viudas, ni quedarnos huérfanas, ni que nuestros hijos se queden sin padre. Así es que les obligan, les fuerzan a firmar la paz. Y a partir de ese momento Roma estará regida por 2 reyes, Tito Tacio, que es el rey de los Sabinos, y Rómulo, rey de los romanos. Es un mito fundacional de Roma. Y ahí yo creo que las mujeres demuestran claramente su capacidad para imponer la paz entre sus familiares. Y eso es un prestigio. En la historia de Roma son tan importantes las Sabinas. Sí, absolutamente, porque desde entonces, cada vez en un discurso, cada vez que las mujeres pedían algo, cada vez que subía el tema y decían: sí, nuestras antepasadas, las Sabinas, hicieron esto. Y de hecho, todos los años, el 1 de marzo, se celebraba una fiesta en Roma, la fiesta de Juno Lucina, y en esa fiesta, para homenajear a las antepasadas Sabinas, los maridos hacían un regalo a sus esposas, luego también sus hijos. O sea, que eso del Día de la Madre no es un invento del Corte Inglés, sino que, no, me refiero a que realmente hay una raíz ahí muy antigua. Las Sabinas tenían un grandísimo prestigio
y por eso las matronas romanas, es decir, las mujeres casadas, heredaron ese gran prestigio. A una matrona romana no le tosía a nadie. Fíjate, te voy a decir una cosa, que Sí, tengo personajes de la historia sí, italiana, que es Garibaldi, pero sí, sabemos muy poco de Anita Garibaldi. sí, La verdad, prácticamente una historia desconocida. Yo lo he leído, me he sorprendido porque yo no sí, sabía nada sobre claro. ella. Es que es muy desconocida ahora, porque yo creo que las dos guerras mundiales han hecho que haya una memoria potentísima, muy reciente, y se haya olvidado esa memoria un poco anterior, porque para Italia las guerras de independencia de Italia en el siglo XIX, las guerras de la unificación de Italia, que Italia no se unifica hasta el siglo XIX, bien adelantado, hasta el tercer cuarto por lo Sí, sí. menos del siglo XIX. Entonces eso de alguna manera se ha acontecimientos traumáticos posteriores pues han ocultado un poco ese. Pues sí, Anita Garibaldi, ella era brasileña, y he de decir que justamente en 2016 el gobierno de la República de Brasil la ha nombrado heroína nacional y la ha escrito en su libro de acero, ¿no? Como gran heroína del Brasil, porque ella, nacida en Brasil, de Sí, brasileña, si descendientes acaso brasileña. de origen portugués, pues ella conoce, cuando tiene 18 años, conoce a Garibaldi, que ha ido ahí a América huyendo de una condena a muerte que le habían puesto por razones políticas, se conocen, se enamoran casi instantáneamente, ¿no? Y desde ese momento ella, que estaba casada, abandona al marido y todo, y va con Garibaldi y combaten activamente. Ella combate con las armas, combate con las armas. Era una espléndida amazona y una persona de un grandísimo coraje y mucho temple en el combate, y combate con él allí en Brasil y en Uruguay. Y cuando ya tiene 3 hijos ahí con Garibaldi, cuando ya Garibaldi, otros patriotas italianos, como la situación en Italia ha cambiado, regresan a Italia, ella regresa también, ella se adelanta un poco con sus hijos y va allí. Y cuando ya están en Italia, y ahí surge una situación que hace que el Papa, porque en esa etapa Italia estaba ocupada, zonas de Italia, por austríacos, en fin, tenían una situación muy compleja. Entonces se crea lo que se llamó la República Romana, Ah, claro. porque el Papa era el monarca de esos territorios, de los estados pontificios. Sé que el Papa huye de Roma y aprovechan y proclaman una república. Y entonces el Papa enseguida, como había ocurrido con Clelia, llama en su auxilio a las potencias extranjeras, vienen de todo, austriacos, franceses, napolitanos, españoles también. Y entonces a Garibaldi le encomienda al gobierno la defensa justamente del Gianicolo, esa colina, que es una colina que está vinculada al heroísmo de Roma. Y aunque Anita en ese momento, ella estaba en Niza, en casa de su suegra, porque estaba además embarazada de 5 meses, ella logra atravesar las líneas enemigas para unirse a su marido, porque quería combatir a su lado. Así es que ella estuvo allí, eran pocos días, pero acompaña también a su marido en la trágica retirada del ejército, y en esa retirada ella, gravísimamente enferma, pero no quiere dejar de continuar, muere. De hecho, las cenizas de Anita están en un gran monumento que se levantó en el Janículo, un monumento que tiene 9 metros de altura, Sí. en la que ella aparece, y eso se quedaron todos flipando cuando se descubrió ese monumento, ¿no? Quedaron todos impresionados, porque está montada en un caballo a galope con un hijo recién nacido a un brazo y una pistola en la mano, Increíble. dispuesta al combate. Fue una grandísima heroína, y en su momento en todo el mundo, pero en Italia la adoraban sencillamente, la aclamaban por todas partes como heroína y esposa de Garibaldi.
Y no te voy a decir cómo traen su cadáver a Roma, cómo le hacen aquel monumento, cómo lo inauguran, algo espectacular que no se había visto nunca, ¿no? Es increíble. Lo que hemos aprendido con este Sí, poquito espacio, eso es lo que hemos sí, aprendido con el rapto de las Sabinas, con Anita Garibaldi. Hemos sí, aprendido también a Agripina de Menor. mm, También hemos conocido a otro tipo de mujer también. Mm. sí, Y bueno, Isabel, muchísimas gracias por tu clase sobre mujeres de Roma. Sobre todo hay sí, muchísimas más que todavía son hay desconocidas, pero las muchas. tienes aquí, Ahí están descritas en el y libro. interesa conocerlas porque nos da una idea de cómo transcurre el tiempo en Roma, diferentes experiencias en cada una de ellas. No todas son perfectas, ni mucho menos, porque hablamos de mujeres, no hablamos de ángeles ni nada de esto, pero realmente es importante recuperar en Roma su rostro femenino, Es porque cierto. Roma era Es una verdad, es muy diosa. importante recuperar esas historias para saber Roma era cómo una hemos evolucionado, diosa. cómo hemos cambiado y sobre Claro, todo claro, entender, claro. claro. Así. Y Bueno, pues nosotros desde aquí, Isabel, gracias de nuevo y a muchas nosotros nos gracias. esperamos aquí, en Misterios de Casa, con nuevos temas de historia, de antropología, de enigmas sin resolver y nos metemos en el más profundo del más inexplicable también. ¿Sí? Misterios de Casa.